Continuamos con nuestro tema sumamente interesante. Vamos a continuar. El tema, como bien recuerda, es haz de la sabiduría de Dios tu objetivo. Un tema que nos ha traído muchos desarrollos de otros temas y que nos ha permitido conocer bastante, ¿no?, lo que Dios nos enseña en su palabra. Y así de manera muy general, yo quiero recordarte lo que hablábamos o compartí el domingo antepasado. El domingo pasado no pude estar. Tuvimos una salida, por cierto, a la ciudad de La Paz, bueno. Pero yo te comentaba que en el final de esas pequeña serie, ¿no?, miniserie de Proverbios 1:8, oye, hijo mío, te decía que es el llamado constante de Dios para que nosotros acudamos a la reflexión y a la meditación diaria de su palabra. Yo espero tú hayas hecho una pausa en ese momento en tu corazón y hayas sido completamente serio con la enseñanza, con la instrucción, porque la reflexión es algo que necesitamos hacer, hermano. Parte de esa enseñanza tuvo que ver con ese clic que te llevé a hacer con Proverbios 1:8 y Deuteronomio capítulo 6, que es el Shema, lo que conocemos como el Shema, una oración muy conocida entre la comunidad judía, y el mensaje es el mismo: escucha, hijo mío. Y yo te decía a manera de reflexión que no pase tu vida, por favor, así rápidamente, sin reflexionar seriamente cómo estás aplicando la sabiduría, sin ver cómo la sabiduría de Dios está haciendo un llamado a tu vida, pero al mismo tiempo te está requiriendo que estudies, que medites en su palabra y que lo practiques. Todos en algún momento pasamos por esa situación. Yo estoy atravesando ahorita una serie de estudios que estoy llevando en un instituto y estoy siendo confrontado seriamente también. Y doy gracias a Dios porque todo es parte de la misma sabiduría de Dios que nos guía en ese sentido. Bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Yo te pido que tengas abierta tu Biblia en el capítulo 8 del libro de Proverbios. Yo te dije que íbamos a hablar de este capítulo, que es un capítulo, ¿verdad?, que impresionante, asombroso en revelación, en palabra. Dios mostrándonos más de su sabiduría. Y hermanos, créanme, me puedo ir de principio a fin en el libro de Proverbios, y es asombroso lo que Dios tiene que enseñarnos. Pero voy a hacer una especie de extracción de esos versículos y tratar de resumir de una manera pues enfática, ¿no?, lo que Dios quiere que veamos y que entendamos. Pero yo quiero empezar con algo. Yo quiero decirte, si en algo he insistido, hermanos, a lo largo de toda esta serie que tiene que ver con la sabiduría, es que la sabiduría de Dios está cercana a nosotros. Amén. La sabiduría de Dios está cercana a nosotros. Te lo leía en capítulo 1 de Proverbios, versículo 8. Yo te decía que es una instrucción didáctica de Dios a sus hijos y se muestra como una madre y nos lleva a reflexionar y nos instruye, nos ama, nos corrige. Ya no voy a abordar eso más. Ya lo escuchaste. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensarías o qué dirías si yo te dijera que la sabiduría de Dios, a pesar de estar tan cercana a nosotros y pregonar su consejo de una manera tan preciosa, fíjate, no nomás a su hijo, a toda la humanidad, la misma sabiduría de Dios, a pesar de estar cercana a nosotros, al mismo tiempo nos resulta imposible de alcanzar, nos resulta imposible de comprender, nos resulta imposible de poseer? Toda esa sabiduría que está en Dios. Y eso nos incluye a nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. A pesar de estar tan cercana a nosotros, la misma sabiduría es al mismo tiempo imposible que tú y yo, estoy hablando de la sabiduría de Dios, obviamente, es imposible que tú y yo la podamos poseer o alcanzar. Y suena paradójico, hermano, suena muy paradójico esto. Una paradoja es algo que aparentemente es contradictorio. Porque por un lado, vuelvo a decirlo, te he expuesto que la sabiduría está cercana a nosotros, se muestra de manera muy personal, muy didacta, muy cálida, y por otro lado ahora te estoy diciendo que no la vamos a alcanzar, no la vamos a poseer, y seguramente aquí nace una pregunta en tu corazón. ¿Cómo es que dices que no poseemos la sabiduría de Dios si el mismo
Es el mismo consejo de Dios, es la misma sabiduría de Dios la que nos permite vivir vidas piadosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es la sabiduría de Dios la que nos permite vivir vidas piadosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que la sabiduría de Dios está tan lejana y nos resulta imposible? La pregunta pudiera ser, ¿en verdad es entonces que la sabiduría de Dios está en nuestros corazones o no? Bueno, yo quiero responderte esa pregunta. Si lo que te he comentado hasta ahorita o expuesto te resulta un tanto paradójico, fíjate lo que te voy a decir ahora, porque te va a sonar un poco más paradójico de por sí. Te va a resultar un poco confuso. Yo espero no traiga confusión en tu corazón, porque todo esto lo vamos a discernir, lo vamos a analizar de manera muy sistemática, pero yo quiero hacerte una petición el día de hoy. Hermanos, nos urge continuar avanzando por alcanzar, fíjate bien lo que te voy a decir, avanzar en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. Te estoy pidiendo cosas que pueden sonar contradictorias, ¿no? Pero te lo voy a explicar, te decía hace un momento. Voy a ser muy claro en lo que te estoy diciendo y voy a tratar de sacar cualquier duda que pueda quedar en esto que te acabo de decir, porque tú y yo necesitamos seriamente seguir avanzando en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, hasta el último día de tu vida, hasta el último aliento de tu corazón. Y esto, por supuesto, insisto, lo voy a enfatizar, lo voy a explicar, a pesar de que suene tan paradójico. Todo esto, hermano, tiene un sustento bíblico. Todo esto tiene un sustento bíblico y no debería producir incertidumbre. Si hay algo que la sabiduría de Dios produce en nosotros, y yo creo que tú lo puedes comprobar como hijo de Dios, porque yo lo puedo comprobar, es que produce asombro, produce reflexión, te lo decía hace un momento, produce gozo. A mí me da gozo ver la sabiduría de Dios expuesta y ver cuando leo su palabra cómo en tiempos pasados la sabiduría de Dios operó de una manera tan misteriosa que obviamente esas personas no lo podían ver, pero nosotros al leer la Biblia como la tenemos, obviamente podemos darnos cuenta que todo eso cumplió un propósito en planes, en diseños, en una forma tan preciosa en como Dios estaba orquestando todo para cumplir sus propósitos. Pero si hay algo que la sabiduría de Dios produce en mi corazón, y creo que debe de producirla en ti también, por supuesto, es vida y es paz. Es vida y es paz. Y tú puedes tener la absoluta certeza de que todo lo que Él hace en su sabiduría, fíjate bien lo que te estoy diciendo, esto es bien importante. Todo, hermano, todo, como dice mi pastor, todo es todo. Todo nos conduce a Él. Otra vez, todo nos conduce a Él. Por muy malo que aparentemente sea, por muy difícil que nos resulte entender, la sabiduría de Dios pudiera ser misteriosa, por supuesto que lo es, pero tiene como propósitos revelarnos a Dios mismo, y el deseo de Él es que le conozcamos. La sabiduría de Dios, hermanos, tiene como propósito que le conozcamos. No es mi sabiduría la que me va a dirigir a Él, es la sabiduría de Dios en Cristo la que nos va a permitir como seres finitos, y esta palabra la voy a estar usando mucho, como seres finitos para que conozcamos a Dios que es infinito. Qué impresionante es eso, ¿no? Un ser finito, limitado, con un pensamiento tan limitado, conociendo a Dios que es infinito, poderoso, soberano. ¡Wow! Y lo que vemos ahí es una muestra de su misericordia, pero lo precioso de esto, hermanos, es que la sabiduría de Dios es la que nos guía y nos lleva precisamente en el camino a nuestra salvación. Nos lleva en ese camino o en ese caminar a nuestra santidad. O sea, el que tú seas santo, por supuesto que tú tienes un grado de responsabilidad en ello, y así es, tu deber es obedecer lo que Dios dice. La sabiduría de Dios es la que nos lleva precisamente a nuestra santificación. No es mi sabiduría la que me lleva al conocimiento de Dios, es Dios mismo quien me lleva a través de Cristo a conocerle más. Escucha lo que te voy a leer en el capítulo 8 de Proverbios. Está un poco largo, la verdad no lo voy a leer todo, voy a ser muy resumido en algunas cosas y me voy a brincar del capítulo 4 al 20 y de ahí voy a continuar enseñando lo que me resta de tiempo, porque hay mucho que Dios nos quiere enseñar aquí. Fíjate cómo inicia. Capítulo 8, yo te lo voy a leer en la NTV. Escuchen otra vez esta palabra y suena a exhortación.
Escuchen cuando la sabiduría llama. Otra vez, hermanos, o sea, la sabiduría te está hablando, me está hablando. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. Hermanos, oye, escucha, presta atención, porque Dios está hablando a tu vida. Y yo siempre te lo he dicho, tú quieres escuchar la voz de Dios, lee su palabra y tienes la voz de Dios audiblemente hablando a tu vida. Dice el versículo 2, la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de la entrada de la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. A ustedes llamo, a todos ustedes levanto mi voz, a toda persona. Esto no es para incrédulos, hermanos, ¿eh? Bueno, sí, también. Es para nosotros. Me voy al versículo 20, porque aquí empieza algo bien interesante y que voy a obviamente explicar. Todo esto lo voy a explicar a detalle. Camino en rectitud. Yo voy a explicar quién es el que está hablando aquí. Por senderos de justicia, los que me aman heredan riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran formados, antes de que brotara aguas de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando Él estableció el horizonte sobre los océanos. Ahí estaba cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegra con la familia humana. Voy a explicar detalles de esto que te acabo de leer, pero esto es sumamente revelador. Sumamente revelador, y hay mucho que abordar en esto. Yo me voy a ir de manera sistemática, progresiva, tratando de resumir versículo a versículo de manera expositiva. Pero hermanos, yo quiero que nos respondamos cómo es que la sabiduría de Dios, a pesar de estar tan cercana a nosotros, nos resulta imposible de poseerla. Nos resulta imposible de comprender todos los misterios de Dios. Y es aquí en este capítulo 8, precisamente de Proverbios, donde Dios alza su voz, donde la sabiduría habla a nosotros, y ahorita voy a hablar de eso, que son los versículos primeros que quiero abordar, pero nos revela el origen de la sabiduría. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? ¿Quién es la verdadera sabiduría? Y yo sé que tú sabes quién es la verdadera sabiduría. Pero yo quiero afianzar esas palabras en tu corazón para que tú tengas paz y te goces. Fíjate bien, como lo mismo, así como la sabiduría misma se gozaba en lo que Dios hacía, yo quiero que tú te goces en lo que Dios hace. Y respondamos esa pregunta: ¿por qué ningún ser humano puede alcanzar esa sabiduría de la que te estoy hablando? Lo primero que observamos, hermanos, en los versículos del 1 al 4 es el énfasis de Dios al hablarnos. Yo personalmente esto lo percibo como un megáfono, como un parlante, como una bocina de Dios gritando a los cuatro vientos, a toda su creación. Hay una convocatoria de Dios a la humanidad. Dios habla audiblemente, con voz fuerte, para que volteemos y atendamos su sabiduría. Y te lo vuelvo a decir, es un megáfono que habla, e inevitablemente todo ser humano escucha. Y si no escucha, observa el mensaje de Dios, el cual se hace evidente a su vida siempre. Siempre Dios se hace evidente a la vida de todo ser humano, aunque Él niegue su existencia, siempre se va a hacer manifiesta su sabiduría, su presencia, su obra, todo lo que Dios hace. Entonces, en los versículos del 1 al 4 lo que encontramos es una manifestación pública de su sabiduría.
Escucha, escucha cuando llamo. Oye cuando el entendimiento alza su voz, se autoproclama porque es lo que es, verdad absoluta, conocimiento infinito. La sabiduría toma su puesto, dicen, encrucijadas, en medio de las calles. Interesante, ¿no? Cuando lo podemos analizar, como en las avenidas, ¿no? Es un ejemplo. Tú ves que los carros pasan o la gente pasa, tomando el concepto que nos está dando aquí el proverbista. Imagínate a alguien que está hablando en medio de tanta gente que está caminando, y de esa manera Dios está hablando, en medio de las calles, en la cumbre de la colina, junto al camino, allá en lo más alto, donde todo el mundo puede observarlo y es imposible que no lo vean. Ahí está Dios hablando. Junto a las puertas de la entrada de la ciudad, un lugar sumamente concurrido, un lugar que verdaderamente es sumamente concurrido por ser la entrada de la ciudad, vaya. Todo el mundo lo ve, todo el mundo la oye, es imposible, es inevitable no escuchar lo que se está dando, el mensaje que se está hablando, y por eso digo que es como un megáfono. En el camino de ingreso grita con fuerza. Me gusta mucho cómo lo dice ahorita en la traducción viviente, en la traducción, en la TLA, lo voy a leer ahorita. Grita con fuerza, a ustedes los llamo, levanto mi voz a toda persona. Déjatelo leo en la TLA. La sabiduría está llamando, gritando, así dice. Está la experiencia. Se para a la orilla del camino, a la mitad de la calle o a la mitad de la calle para que todos puedan verla. Se para junto a los portones a la entrada de la ciudad y grita con voz en cuello. Hablando, haciendo su pronunciamiento. Y es interesante que si tú lees este versículo que te estoy leyendo de Proverbios capítulo 8, del 1 al 4, y lees los versículos del capítulo de Proverbios, capítulo 1 de Proverbios, versículo 20 en 21, hace un pronunciamiento similar. La sabiduría clama en la calle, dice el versículo 20. En las plazas, lugares públicos, alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia su discurso. Date cuenta cómo Dios nos sigue hablando, sigue manifestando su poder, su sabiduría, su conocimiento, y el propósito en este pronunciamiento, que es público, es abierto, vaya, es que el hombre voltee, es que el hombre escuche y preste atención a lo que Dios está hablando. Yo te decía hace un momento, hermanos, que este no es un mensaje dirigido a incrédulos. Es un mensaje que, además de ser dirigido a incrédulos, por supuesto, es dirigido a nosotros como creyentes. A nosotros que decimos que estamos afirmados en la sabiduría de Dios y que conocemos a Dios y que practicamos. Yo no quiero hacer el símbolo de comillas, porque yo creo que todos lo practicamos. Amén. Hay uno nomás. Amén, hermanos. Practicamos la sabiduría. Pero esto es un llamado para ti, para que medites en eso que tú estás viviendo y en eso que tú estás practicando, si en verdad lo estás practicando, porque requiere que consideres tus caminos otra vez. Hay muchos creyentes, ahora sí lo voy a poner entre comillas, y yo no sé si sean creyentes, pero viven más practicando la vida de incrédulos que la vida de creyentes. Sí, o sea, en lugar de verse como lo que dicen ser una nueva criatura, lucen esa sabiduría que el mundo les transmite y la exponen de una manera tan normal que da mucho que desear acerca de su nuevo nacimiento. Este llamado es para nosotros, hermanos. No, hermanos, Dios no está necesitado de nosotros y por eso está hablándonos, porque necesita de nosotros. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él lo que quiere es que nosotros escuchemos por nuestro propio bien, para que conozcamos al que es santo, al que todo lo conoce, al que es perfecto, y acudamos a la verdad que solamente se encuentra en Él. Acudamos a Él. Ahora, hay algo aquí que resulta asombroso. Y perdóname que lo vuelva a enfatizar, pero ese megáfono del cual te hablaba hace un momento sigue encendido, hermano. Ese megáfono de Dios, esa voz audible de Dios, sigue siendo audible para nosotros. Su voz misericordiosa sigue hablando en lugares concurridos, y no solamente habla a través de hombres que exponen la palabra de Dios, no solamente habla a través de vidas piadosas que viven y testifican verdaderamente el conocimiento de Dios. Habla de muchas formas, y eso lo vamos a analizar en unos momentos más,
porque desea darse a conocer. Dios tiene sus formas, hermanos, para darse a conocer. Y no importa si el hombre no quiere escuchar, porque Dios se hará evidente no solamente a través del mensaje de su palabra, ni del testimonio de la vida de sus hijos que viven vidas piadosas. Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus formas, y como te decía hace un momento, Dios no obtendrá ningún impedimento para que todo ser humano nunca jamás tenga excusa y diga que no entendió, que no conoció a Dios, que no observó la creación. Ya estoy dándote una respuesta. Para ver lo que Dios ha hecho, para ver su sabiduría en acción. Si yo tuviera que resumir cómo Dios se hace evidente, hermanos, en medio de nosotros y en toda la humanidad, vaya, en todo este globo terráqueo, yo te diría que desde un inicio Dios nunca se ha reservado nada para que la humanidad le conozca. Dios nunca se ha reservado nada para que la humanidad entera le conozca. Todos los días, hermanos, en los pequeños detalles de la vida incluso, en las pequeñas cosas o pudieran ser insignificantes, yo te lo digo a título personal, yo veo la mano de Dios mostrando su sabiduría. En todo lo que percibo incluso. No solamente en las cosas creadas, de muchas formas. Pero la sabiduría de Dios, hermano, particularmente se hace visible y se hace audible. Cuando no la oímos, la podemos observar. Sin embargo, yo personalmente opino y creo que la sabiduría de Dios no solamente se hace audible y visible, sino también palpable y legible. Y también lo voy a explicar, no se preocupe. Es audible, legible, palpable, visible. Y alguien explicó algo de esto de una manera muy, muy preciosa y voy a ir poco a poco explicándolo, pero decía que la exposición de la sabiduría de Dios, hermanos, tomen en cuenta que es una analogía, simplemente un comentario, ¿no? No supe ni quién lo dijo, pero me gustó mucho. Decía, es como un escenario, como una obra de teatro, donde hay un hermoso escenario montado. Todas las cosas están colocadas en su lugar de una manera muy bonita, muy bien ordenado, muy perfecta. El telón está abierto, hay actores en ese escenario y todos cumplen un papel. Todos siguen un guión, pero ese guión es dictado por el director de la obra. Y ese director de la obra es nuestro Señor. Él es el que abre el telón y Él es el que lo cierra. Él es el Señor de la obra. Y Él tiene sus propósitos en este escenario, en esto que Él está orquestando, en estos planes que son tan misteriosos para nosotros y que pueden ser misteriosos y a lo mejor nunca los vamos a comprender, nunca los vamos a entender en vida, posiblemente allá en la eternidad nos revelen más y seguramente así será y no lo vamos a terminar de entender. Lo que sí es cierto es que lo que quiere Él mostrarnos es la imagen de su Hijo. ¿Sí escuchaste eso que te dije? La imagen de su Hijo en ese escenario precioso, en todo lo que percibimos, incluso en aquello que puede pasar desapercibido, porque nada pasa desapercibido, hermanos. Todo nos habla y nos dirige a Cristo, su existencia, su preeminencia en todo. Él es la razón de las cosas creadas, nada está por encima de Él, Él es el principio y el fin, Él le da un propósito a todo aquello que tiene vida, Él es la única verdad, Él es la sabiduría de Dios, Cristo. Y voy a terminar con estos versículos porque ya no me alcanzó el tiempo, pero te lo voy a resumir porque Dios lo dice de la mejor manera en la que yo no lo puedo explicar. Yo cuando leí esto, mi corazón se vuelca en lágrimas, hermano. Porque me da gusto saber que hay hombres y mujeres piadosas que ha sido abierto su entendimiento para que entiendan que Él es el Dios. El Dios en el cual el mundo quiere conocerlo en su sabiduría y no puede conocerlo, pero que a nosotros nos ha sido revelado en Cristo. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito sobre toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! ¡Wow! Él es anterior a todas las cosas. Yo no sé si recuerdas ahorita que estábamos leyendo el capítulo 8 de Proverbios, pero quien estaba hablando del versículo 20 en delante dice que Él estaba ahí cuando estaban siendo creadas todas las cosas, ¿no? Y que Él era antes que todas las cosas. Ve lo que está diciendo el versículo 17. Él es anterior a todas las cosas. ¿Sí estás captando la idea? Que por medio de Él forman un todo coherente. ¡Wow! Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Hablando de Cristo, obviamente. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hermanos, la sabiduría de Dios se hace presente. El megáfono de Dios sigue hablando, sigue siendo audible. No importa quién lo ignore, no importa quién lo crea, Dios se va a seguir manifestando a la vida de todo ser humano hasta que ese telón sea cerrado y Él venga y restituya muchas cosas y nos revele obviamente a sus hijos, a sus escogidos, muchas de las cosas que a lo mejor ahorita no los podemos entender y no las vamos a entender posiblemente en vida. Pero yo voy a detenerme hasta aquí porque hay mucho más que quiero abordar. Sin embargo, mucho de lo que hablé obviamente no lo he explicado todavía y lo voy a abordar para que no te quede ninguna duda porque no he respondido preguntas, no he explicado por qué digo que es visible su sabiduría, audible, palpable, pero lo voy a explicar y lo vamos a analizar a detalle. Amén. Señor, tú eres tan precioso, Señor. La palabra precioso, digno, no puede contener lo que tú eres, Señor. No se puede explicar con esa palabra, ni con ninguna palabra lo que tú eres. Nos sentimos tan abrumados, Dios, de lo que tú haces, tan sorprendidos del Dios al que adoramos y que merece la gloria y merece la honra y toda nuestra adoración. Gracias, Dios, porque tú estás revelándote a nuestras vidas y esa revelación es progresiva y es paciente. Solamente te pedimos, Dios, danos discernimiento. Danos discernimiento para entenderlo y permítenos conocer más de ti, Dios, porque ese es tu propósito, sin duda alguna. Tú no eres un Dios de misterios y que quiere mantenerse en misterios. Tú eres un Dios que se revela a sus hijos y se revela hasta donde tu soberanía y tu potestad así lo ha decidido. Y te damos gracias por ello, Señor. Pero síguenos hablando. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos.